Bueno, hermano, estamos en una serie de mensajes titulada El invisible entre nosotros. Y durante estos domingos hemos estado preguntándonos, tratando de imaginarnos qué pasaría si Jesús estuviera presente en persona entre nosotros. Ahora imagínense si Él estaría sentado aquí en la primera fila, o allá en el medio, o allá atrás. ¿Qué pasaría si Él entraría por los pasillos y se sentaría al lado de ustedes? Al lado en la silla que está vacía a tu lado? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería nuestra reacción? Y esa pregunta, la idea es, ¿qué sucedería en nuestras iglesias? ¿Qué sucedería en nuestras vidas si todos nosotros estaríamos más conscientes de la realidad de la presencia de Jesús entre nosotros? Porque Él prometió, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces eso es una realidad, porque lo que Él promete, Él cumple. Dios promete, es seguridad, no necesitamos dudar, es su promesa. Entonces Jesús está entre nosotros, Él está en nosotros y Él está entre nosotros. La pregunta, ¿cuál sería nuestra reacción? Yo pienso que no podemos, cada uno tal vez reaccionaría de manera diferente, pero lo que estoy convencido es que nuestra vida nunca más sería la misma. El título del primer tema fue una adoración inevitable. O sea, si Jesús estuviera presente en persona entre nosotros, la respuesta sería una adoración. Lo adoraríamos con profunda pasión y con gran gozo. Porque adorar es la respuesta obvia a quién es Dios. Cuando nosotros nos confrontamos y como que caemos en sí, nos damos cuenta de quién es, quién es ese Dios. La adoración es la respuesta obvia, es la primera respuesta. Adoraríamos con profunda emoción, con profunda pasión. Por eso, hermanos, todo lo que nosotros realizamos en el culto, los saludos, las alabanzas, la lectura bíblica, las oraciones, no es un precalentamiento para el mensaje, sino que es un medio que tenemos para adorar a Dios, un medio para conectarnos con Él, para entrar en su presencia y tener comunión con Dios, porque adorar es un encuentro con Dios. Adoración es un encuentro con Dios. Entonces nosotros tendríamos que estar emocionados, profundamente animados, expectantes de lo que podemos tener cuando nos encontramos con Dios. Por eso nunca pensemos en el culto, en la adoración, como una práctica espiritual, como la oración, como la lectura bíblica, como cualquier otra práctica espiritual, que es muy importante. O como una actividad que tenemos los fines de semana. El domingo tenemos nuestra costumbre de reunirnos. No veamos a la adoración como esto, sino que veamos como una oportunidad para encontrarnos con Dios, como encontrarnos con el Señor. El domingo pasado el tema fue un camino de luz. Si Jesús estuviera presente en personas entre nosotros, yo creo que nosotros descubriríamos, realmente nos daríamos cuenta nuestra condición espiritual, que es muerte eterna. Y nosotros nos apartaríamos, confesaríamos y nos arrepentiríamos de nuestros pecados. Si Jesús estuviera presente en persona entre nosotros, no negaríamos la existencia de los pecados, no trataríamos ¿cómo se dice así?, de justificar, no, ni de explicar nuestros pecados, nuestros errores,
sino que nosotros abandonaríamos, renunciaríamos, dejaríamos los pecados y todo lo que es mal, todo lo que es malo, y abrazaríamos la justicia, abrazaríamos todo lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es digno de honor. Nosotros abrazaríamos esas cosas, aunque eso signifique quedarnos solos. Porque ustedes saben que en este mundo no siempre el que hace las cosas bien es ¿cómo se llama? El reconocido, el admirado, en fin, el admirado en fin, el seguido, sino que muchas veces es el atacado. Pero no importa, si Jesús estaría presente entre nosotros, nosotros abrazaríamos la justicia, aunque eso significa quedarnos completamente solos. Saben que el deseo de Jesús es que por la fe su presencia sea apreciada, pero por sobre todas las cosas su presencia sea experimentada. Pero ¿saben qué? Jesús no puede vivir en nosotros. Jesús no puede vivir entre nosotros si nosotros caminamos en la oscuridad. Tenemos que caminar en la luz. Tenemos que vivir en la luz de Jesús. Debemos aprender a vivir en un espíritu de victoria contra la tentación, contra el pecado. Y eso es posible. Podemos vivir siendo victoriosos sobre la tentación y sobre el pecado. Sí es posible vivir cuando Jesús, el que venció el pecado, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, está presente en nosotros. Cuando Jesús vive en nosotros por el Espíritu Santo, nosotros tenemos toda la herramienta, todo el poder. Su presencia nos da el poder para vencer la tentación y el pecado. Cuando Jesús está presente, se rompe el encanto del mundo, la fascinación del mundo, y vencemos el poder del pecado. Hermanos, la iglesia que experimente la presencia transformadora de Jesús no estará llena de personas perfectas, sino que estará llena de personas redimidas, personas que caminan en la luz, personas que vencen la tentación y el pecado, personas que están en un proceso de restauración, confesando sus pecados, reconociendo sus errores y abrazando la justicia y el amor, caminando en la luz. Que Dios nos ayude para que caminemos en la luz de Jesús. El tema de hoy se titula Un cambio radical. Un cambio radical. Si Jesús estuviera presente entre nosotros, nosotros experimentaríamos un cambio radical, completo, total. Le quiero contar una historia de un episodio. Un ladrón invadió una tienda un negocio donde se vendía productos para el hogar, diferentes productos de decoración, productos electrónicos, electrodomésticos, en fin, todos esos tipos de productos. Pero en vez de robar algún producto, este ladrón, ¿qué hizo? Cambió las etiquetas de los precios de los diferentes productos, de las diferentes cosas que había. Y eso produjo una gran confusión y produjo pérdidas también para el negocio. Cuando se dieron cuenta lo que estaba pasando, ya habían vendido varios productos en un precio errado. Por ejemplo, las alfombras orientales que valían aproximadamente $1,000,000 de pesos, se estaban vendiendo por 100 pesos. Las TV Smart, la Smart TV de 50 pulgadas que valen, qué sé yo, 80, 100 mil pesos, estaban siendo vendidas por 50 pesos. Un juego de 3 toallas que valían 950 pesos las 3, cada una estaba siendo vendida por 950 pesos. Aunque no había robado nada, la presencia del ladrón se hizo notar por la confusión que produjo y por la pérdida que también el negocio experimentó hasta que se dieron cuenta de todo lo que había pasado.
Esta historia nos muestra que a medida que nosotros seamos más conscientes de la presencia del invencible entre nosotros, nuestros valores, o sea, aquello que nosotros realmente damos importancia, va a cambiar drásticamente. Las actitudes y las acciones que una vez nosotros justificábamos, ya no tendrán más significado e importancia para nuestras vidas. La búsqueda incansable para satisfacer nuestros deseos personales será reemplazado por una sincera preocupación por las necesidades de los demás. Ahora, las relaciones, las personas serán mucho más importantes que los bienes, que el dinero, que las posesiones materiales. ¿Por qué? Porque Jesús está en el negocio de cambiar las etiquetas. Jesús cambia lo que nosotros consideramos importante. Jesús se deleita en hacer un cambio radical en aquello que nosotros pensamos o consideramos importante. Y saben, cuando nosotros reconocemos la presencia de Jesús entre nosotros, en nosotros y entre nosotros, nos vamos a dar cuenta que la moneda de valor en su reino es el amor. Es el amor. El amor es el centro del cristianismo. Es la razón de la existencia del cristianismo. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, el texto mundialmente conocido: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La razón de la existencia del cristianismo es el amor. Y Jesús nos desafía a amarnos unos a otros. En Juan 13, 34, 35 dice: les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros. Si se aman unos a otros, todos se darán cuenta que son mis discípulos. El amor es, o al menos debería ser, la marca registrada del discípulo de Jesús. El amor, no el conocimiento teológico, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Podemos recitar de memoria versículos bíblicos, pero si no tenemos amor, de nada sirve, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Es el amor la marca registrada. No son nuestros ayunos, nuestras campañas de ayuno, 7 semanas o no sé cuánto, 40 días de ayuno y no sé qué. No son esas las señales del cristianismo. No son nuestras oraciones, nuestras lecturas bíblicas, ni nuestros cultos. La marca registrada, de acuerdo con Jesús, el sello, la etiqueta, el distintivo que revela si somos discípulos de Jesús o no, es el amor. Y eso es algo radical. El cambio es ¿cómo se dice? Es algo total, completo, 100%. Y Jesús nos llama a amarnos los unos a los otros. Aquí dentro, eso es fácil. A veces no tanto, pero es fácil. A veces no es tanto amarse, pero nos desafía a amarnos aquí dentro. Pero el desafío es cuando salimos de aquí, amar a aquellos que no están acá adentro, que no hacen parte de nuestra comunidad, de nuestro grupo de relacionamientos. Y ahí viene el texto bíblico que el hermano Benjamín nos habló, nos leyó al principio de este culto. Mateo 5:38 en adelante. Esas palabras, imagínense, de vuelta, tratemos de imaginarnos. Imagínense Jesús dijo esas palabras. Jesús hablando a sus discípulos, pero había una gran multitud que le seguía. Y de repente Jesús dice esas palabras. Esas palabras yo creo que fueron difíciles de escuchar, porque son difíciles para escuchar nosotros también. No sé cómo ustedes leyeron hoy o escucharon esa palabra, pero es difícil escuchar lo que dice acá.
¿Ya se pusieron a pensar lo que dice? Ustedes pueden pensar, no, Jesús está jugando con nosotros. No, ¿cómo? ¿Aquel que me da, le tengo que dar la otra mejilla? Imagínate si alguien me da, yo le voy a dar mi otra mejilla. Son palabras difíciles de escuchar. Son palabras incómodas. Son palabras casi imposibles de poner en práctica. Y aquí es el desafío: amar incondicionalmente e indiscriminadamente, por más difícil que sea. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificio. El amor es sacrificio, pues implica dar la otra mejilla, implica regalar nuestro abrigo, dar algo que nos pertenece a alguien que, bueno, ¿por qué tengo que dar algo que me pertenece? Es hacer un esfuerzo adicional. Cuando habla de caminar 2 millas, es ese esfuerzo adicional. No, yo ya hice lo que me corresponde. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Mi responsabilidad ya cumplí. ¿Por qué tengo que hacer un esfuerzo adicional? ¿Qué beneficio tendrá eso para mí? Esa es nuestra mentalidad, ¿o no? Nosotros pensamos así: ¿qué voy a ganar si hago esto? Si tengo que hacer media hora más de trabajo, o 1 hora más, o un día más, ¿qué voy a ganar? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener? Nosotros siempre queremos sacar ventajas. Es nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Y de repente Jesús viene y nos dice que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Porque amar es sacrificio, es negarse, es omitirse, es ofrecerse, es ceder, es perder. Cuando en una sociedad donde solo se valoriza a los vencedores, amar es perder. ¿O Jesús no perdió? ¿Jesús no perdió su vida? Amar es perder. Mateo 5:44 dice: amen a sus enemigos. Bueno, amén. Bendigan a los que maldizan. Ahí ya queda un poco más difícil, Hagan bien a los que los odian. Ay, pucha, todavía. Y después dice: oren por los que los persiguen. A mí a veces ese texto me digo así, no, yo digo, no puede ser. Yo como cristiano no podemos tener a alguien que nos persigue. No sé, me parece así, digo, no sé, creo que Jesús habló de una realidad, un tiempo diferente. Yo digo, no puede ser que yo tenga enemigos. Pero acá nos dice que debemos amar a aquellos que no son como nosotros. Porque amar es sacrificio. Amar asume constantemente la postura de dar, la postura de servir, la postura de estar dispuesto. Y amar es sacrificio, es costoso financieramente. Porque tengo que dar mi abrigo. Mi abrigo me costó, me salió dinero, me costó trabajo, tuve que ahorrar dinero. Y acá dice que tengo que dar. Amar es costoso financieramente. Y es doloroso también físicamente dar la otra mejilla. Saben que amar no es un mensaje, no es un escrito, no es un manifiesto, no es una canción. Cantar, sabemos cantar mucho de amar. Amar es sacrificio en acción. Es acción. Nada nos debe detener ni nos impedir. No podemos callarnos ni detenernos, sino que somos motivados a ser las manos, los pies de Jesús, la voz y los oídos de Jesús. Amar es sacrificio. Pero amar es contracultural. ¿Por qué? Porque nosotros todos amamos a las personas que nos aman. Amamos a aquellos con los cuales nos sentimos a gusto. Es fácil amar a los que estamos en la misma
en el mismo ambiente. Amamos a las personas que nos pueden dar algo a cambio. Es así. Amamos, pero amamos, ofrecemos porque tenemos la disposición a recibir algo a cambio. Por lo general, amamos a los que más se parecen a nosotros. Jesús dijo eso en el versículo 46 del mismo texto. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene esto? Aún la gente mala puede hacerlo, dice. Pero es así, nosotros amamos a los que nos hacen bien. Amamos a los que podemos recibir algo a cambio de ellos. Pero el desafío de Jesús es amar y hacer el bien a los que no son como nosotros. Amar y hacer el bien a los que piensan diferente de nosotros. Amar y hacer el bien a aquellos que tienen valores opuestos a los nuestros. Amar y hacer el bien inclusive a aquellos que nos molestan, aquellos que nos hacen sentir incómodos. Hay personas que no nos sentimos a gusto, nos sentimos incómodos con ellos. Y el desafío es amar inclusive a esas personas. Amar a aquellos que son contra nosotros. Y eso requiere un cambio radical. Es un cambio radical. Si Jesús estuviera presente entre nosotros y nosotros comenzaríamos a poner en práctica claramente lo que dice su palabra, ese cambio radical produciría un cambio radical también en la sociedad. Pero mi palabra es, o el desafío es, ¿qué tal si dejamos de solo hablar y comenzamos a poner en práctica el desafío, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo hacerlo? ¿De qué manera podemos poner en práctica especialmente esta palabra que tenemos aquí? Y saben, yo estuve pensando de qué manera. Y una de las maneras podríamos ser a través de actos secretos de amor. Actos secretos de amor. Hacer cosas de amor, pero sin hacer alardes de esos. Por ejemplo, enviar un regalo para una persona o alguna comida que hemos preparado, mandarle a un vecino o al colega enfrente, a alguien que tal vez no tenés tanta relación, o pagar la cuenta de alguien, alguna cuenta que vos sabés, en el mercado, en lo que sea, ayudarle de esa manera, o limpiar el patio o la vereda cuando la persona no está presente. Actos simples y sencillos pueden ser grandes manifestaciones del amor de Dios y generalmente no cuestan mucho. No cuestan mucho. La pregunta ahora es, ¿por qué hacerlo de manera secreta? O sea, no hacer alardes. ¿Por qué hacerlo de manera así? ¿Por qué no hacer así abierto, que vea que estamos haciendo? Es porque justamente los motivos pueden ser mal interpretados. La gente puede entender que nosotros queremos mostrarnos, queremos ser más santos que ellos. Y saben que ese era un problema de los religiosos de la época de Jesús. Ellos hacían las cosas bien, querían demostrarse. Y al hacer las cosas bien, ellos querían mostrarse lo bueno, lo santo que eso era. Y en vez de atraer, rechazaba, la gente les rechazaba. Dice en Mateo 6:1, Jesús dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en pública para que los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y después unos versículos más adelante, versículo 4, Mateo 6:4 dice, hazlo en secreto y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Hacer en secreto, sin hacer alardes, sin hacer un grande propaganda de lo que estamos haciendo. ¿Y cuál puede ser la recompensa? Dice, te dará tu premio. ¿Cuál puede ser ese premio? Yo pienso que el premio es el placer de estar supliendo alguna necesidad. El placer que vamos a sentir de satisfacer una necesidad, de hacer el bien.
ese placer de hacer el bien, ya es una recompensa. Y también ver cómo Dios recibe la gloria y la honra y la gratitud. Porque si la persona no sabe quién hizo las cosas buenas para ella, va a agradecer a Dios. Va a decir gracias a Dios por esta cosa buena que hicieron para mí. Y la gloria lo va a recibir Dios, que es lo más importante de todo. Un cambio radical. Un cambio radical. Vamos a pedir a Dios que nos muestre a quién nosotros podemos beneficiar con algún estímulo especial. Que Dios nos revele a quién podríamos en esta semana bendecir. Tal vez algún vecino, algún desconocido. Tal vez te vas a sorprender cómo Dios te va a guiar a personas que son diferentes de nosotros. Personas que tal vez te sientas un poco incómodas, pero el desafío es amarlas y hacerles el bien, aunque no nos guste y no nos simpatice mucho. Para finalizar este mensaje me gustaría que nosotros veamos un video con algunas palabras de Jesucristo que hablan en referencia a esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Esperamos que nosotros podamos estar con los justos que van para la vida eterna. Porque dimos de comer, porque vestimos, porque ayudamos. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por este maravilloso culto, Señor. Gracias porque podemos reunirnos,
libremente, Señor, y expresar nuestra adoración a ti. Gracias porque tú estás presente aquí, Señor, entre nosotros. Tú vives en nosotros, Señor. Gracias te damos. Y tú, Señor, has producido un cambio radical en nuestra vida, Señor. Señor, tú has cambiado nuestros valores. Y lo que antes considerábamos importante, ahora ya no, Señor. Señor, y tú nos muestras lo que es importante, lo que para ti es importante. Que podamos amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes, Señor, como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos, que podamos tener el coraje, la fuerza, que en esta semana, Señor, podamos poner en práctica tu palabra y que podamos bendecir alguna vida, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, por las cosas buenas que hacemos, Señor, por la mejilla que damos, Señor, por el abrigo que ofrecemos, por la milla extra que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, muéstranos y ayúdanos la manera de honrarte. Oramos esto en el nombre de Jesús.